Jesús dos veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Venezuela. Estos son los hechos. Más de 400 militares venezolanos han abandonado el ejército en su país y pedido refugio en Colombia tras desconocer a Nicolás Maduro y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Aunque la fisura en la milicia venezolana pues no debería ser minimizada por Maduro, el régimen asegura que la cantidad no le resta poder. Nuestra Fuerza Armada tiene un aproximado, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un aproximado de 200 en filas. 280.000 hombres y mujeres. Se llevaron 12, van bien. El debate, ¿cuál es el respaldo real del cuerpo militar venezolano a Nicolás Maduro? ¿Hay fisuras dentro de las filas militares? ¿Los militares que huyen de Venezuela representan un quiebre realmente en la estructura militar que sostiene a Nicolás Maduro? ¿Y por cuánto tiempo sostendrá la cúpula militar a Maduro? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Estamos de manera, como decirlo, de prisioneros. Nosotros no podemos pensar diferente a ellos porque simplemente nos meten presos. Ya basta de tanto sufrimiento, basta ya de todo. Juan Guaidó, presidente, nuestro comandante jefe Juan Guaidó. Dios bendiga, soldados, Dios bendiga a la familia militar, vamos a hacerlo. Desgarradores los testimonios de los cientos de militares venezolanos que han decidido darle la espalda al régimen de Nicolás Maduro, de estar del lado correcto de la historia. Ellos llegan a territorio colombiano con temor de morir por haber huido de la dictadura. Según datos ofrecidos por Migración Colombia, hasta hoy 411 militares venezolanos han ingresado a territorio colombiano y están distribuidos de la siguiente manera. 328 han llegado en el oriente, 337 en la Orinoquía, 26 han llegado por la Guajira, 6 en el Caribe, 7 en la región andina, 6 en el occidente del país y un militar en Antioquia. Y con este contexto que invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que están en su pantalla, la siguiente pregunta. ¿Los militares que huyen de Venezuela representan un quiebre en la estructura militar que sostiene a Nicolás Maduro? El hashtag de hoy es #SumMilitares. Vamos a debatir ese tema. Quiero saludar en Miami a Giovanna Quina. Ella es internacionalista, especialista en gerencia de crisis. En Caracas está Rafael Veloz, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Señores, bienvenidos. Un gusto que estén con nosotros el día de hoy. Giovanna, sin duda hay como un sinsabor o unos pensamientos encontrados frente a lo que está sucediendo. Desde el día sábado que vimos los 3 primeros militares de la Guardia Nacional Bolivariana cruzar ese puente y cómo esto empezó a ser una desbandada. Hasta el momento Migración Colombia dice que hay más de 400 militares que han pedido refugio en Colombia. Y uno piensa, bueno, esto es un buen síntoma. La estructura militar se le está desbaratando a Nicolás Maduro. Y aquí entonces entra también la otra pregunta. ¿Qué tanto eso es verdad? Giovanna, adelante, buen día. Hola Andrea, muchas gracias por tenerme hoy en tu programa una vez más, por la preocupación sobre lo que está sucediendo en Venezuela, que además es una preocupación para la región. Sí, evidentemente yo creo que así hay un resquebrajamiento de la situación militar. Creo que tenemos un escenario diferente al de la semana pasada. Esta deserción de la que tú hablas, que hay 411 militares que han pasado la frontera hacia los lados de Colombia, reconociendo a Juan Guaidó como su presidente, creo que es porque se están colocando del lado de la Constitución y creo que esto es una incisión dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas.
Rafael Veloz, diputado de la Asamblea Nacional, ¿usted qué opina respecto a lo que estamos viendo? ¿Realmente empieza a resquebrajarse, a caerse este estamento militar del que todo el mundo al inicio dice es que la salida es esa, que los militares se pongan del lado correcto de la historia y le den la espalda a Nicolás Maduro? Con lo que estamos viendo que ha sucedido en la frontera entre Colombia y Venezuela desde el sábado, ¿esto es un buen indicio? El usurpador Nicolás Maduro está pendiente solo un hilito, porque lo que es el concierto internacional y todo el contexto que envuelve al usurpador hace pues que el último eslabón que tiene, que son las fuerzas militares, poco a poco se le vaya desbaratando. Tenemos que revisar esto, cuál fue el contexto. El contexto es una ayuda humanitaria y ante esa ayuda humanitaria hubo un bloqueo, se quemaron y el usurpador bailó sobre la quemadura, sobre la obstrucción de las medicinas y la alimentación. Esto tiene que también revisarse bajo la ley de amnistía. La amnistía es una facultad excepcional que tiene la Asamblea Nacional y el presidente constitucional encargado, Juan Guaidó, ha indicado pues que toda persona, militar o civil, que se ponga del lado de la Constitución de 1999, evidentemente será cobijado con la protección de la Constitución. Ciertamente que no puede ser medido esto por el número, porque la procesión va por dentro. Hay un número importantísimo de militares que, así como la sociedad venezolana, un 90% rechaza a Nicolás Maduro y quiere pues que haya un mecanismo de transición donde cese la usurpación y el ciudadano sea el que decida quién va a ser el nuevo gobierno. Asimismo, las fuerzas militares, esto está aplicándose. Giovanna, pero cuando hacemos el análisis más allá y la gente decía, bueno, pero es que necesitamos a los altos rangos, a los generales, a quienes realmente pues manejan a las fuerzas militares. En esa vía, ¿cómo va la situación? Porque con todo respeto y sin querer pues por debajear a nadie, lo que estamos viendo pues realmente no son altos rangos, es gente que igual es la tropa la que está sufriendo, pero los altos rangos, y los mismos lo han dicho, ellos siguen ahí disfrutando. Bueno, Andrea, no podemos olvidar que nosotros tenemos una situación bastante irregular con respecto al generalato venezolano. Ahí hay un cartel de los soles, que bien es conocido, los narcosoles. Hay que sacarlos, ellos tienen que salir de ahí, ellos tienen que ir presos. Ellos han utilizado la plataforma del Estado venezolano, puertos, aeropuertos, para el narcotráfico. Y ellos van a tener que pagar por esto. Entonces, estos generales, mal llamados generales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Venezolanas, ellos van a tener que salir de ahí. Ellos van a tener que pagar por esto. Y hay el resto de los militares que se encuentran por debajo de ellos, que yo creo que ellos están haciendo en este momento un llamado a su conciencia y se van a parcializar por el cumplimiento y por el apego a la Constitución y no el apego ni al cumplimiento de las órdenes de estos narcosoles. Porque tampoco podemos olvidar que están siendo estos muchachos, estos militares, están recibiendo órdenes de la FARC, de los cubanos, de diferentes ejércitos que ni siquiera son estos narcomilitares, estos narcogenerales. Entonces yo sí creo que este es el primer paso a la institucionalización que va a ir en un futuro cuando estos narcogenerales salgan del estamento militar y paguen por lo que están haciendo hoy. Yo creo que eso más temprano que tarde va a venir. Yo tengo mucha esperanza en eso. Rafael, ¿usted tiene la misma esperanza de Giovanna? ¿Lo ve más temprano que tarde con lo que está sucediendo? No, en solo un mes el presidente constitucional Juan Guaidó ha dado importantes avances. ¿Por qué? Porque estaba acumulado un gran trabajo, un gran sufrimiento, y así como la población venezolana pedía y exigía la unidad de por sí no es la solución, pero es el instrumento indispensable para nuclear todas las energías. Lo importante es tener una mayoría, pero una mayoría organizada, y eso se dio alrededor de la Asamblea Nacional, que pedía al mundo, pedía una persona con la cual, o una institución con la cual se pudiera entender.
Juan Guaidó entonces asume la responsabilidad de manera valiente. Más de 60 países están acompañando y toda la población ha expresado inmensas manifestaciones en la calle como nunca ha habido en la historia de todo el proceso histórico de nuestro país. Ahora, lo que está sucediendo en nuestro país, en el sector militar, debe ser adecuadamente estudiado en el sentido de que este socialismo del siglo XXI ha puesto especial atención en los sistemas de control y en los sistemas de chantaje de los altos conductores, generales, coroneles y otros sectores, ¿no? Entonces, no es fácil para un sector como este que puedan evadir lo que es los medios cubanos. Y esto hay que entenderlo. Y en segundo lugar, ellos están llevando adelante un proceso de unificación, así como el sector político y el sector social unificó alrededor de un liderazgo para nosotros poder avanzar. Así los generales también tienen que seguir adelante con un proceso de unificación. Esto lo estamos llevando adecuadamente y no tenemos nosotros ningún tipo de duda de que vamos por un buen camino y que vamos bien. Sí, ahora, Giovanna, hay un debate en torno al daño real que se le están haciendo a Nicolás Maduro. Desertar no es la palabra, esta huida de Venezuela. Ahora, podríamos ponerlo en explicación cuáles son esas razones por las que estos militares que hemos visto, más de 400, ya lo dice Migración Colombia, pidiendo refugio o asilo en Colombia, ¿cuáles son las razones por las que están saliendo de Venezuela? Bueno, yo creo que hay unas importantes razones. Primero que por primera vez los militares se están colocando del lado correcto de la historia. Como ha dicho el presidente Juan Guaidó, se tienen que colocar del lado correcto de la historia. Los militares no pueden seguir obedeciendo órdenes de quienes tienen de manera arbitraria, quieren ejercer su voluntad, como muchas veces, como lo están haciendo, como lo han hecho hasta ahora. Yo creo que por primera vez se están poniendo del lado que tiene que ser, que es del lado de la Constitución. Y por otro lado, yo lo repito, esto no es la primera vez que lo digo, yo creo que la familia militar, ciertamente el militar está para obedecer, pero la familia militar padece lo mismo que padece todos los venezolanos. La inflación, sueldos miserables que no les alcanzan para nada, no tienen cómo comprar medicinas, no tienen cómo comprar alimentos. Esos militares también tienen padre, madre, hijos, esposas, que padecen lo mismo que padecen todos los venezolanos. Entonces, todo eso te tiene que llamar a una reflexión. Cuando tú ves una ayuda humanitaria que entra a Venezuela, donde hay una colaboración internacional para ayudar a Venezuela y tienes una orden de quemar esa ayuda internacional, ¿qué mensaje le estás enviando a esos militares? No pueden estar de acuerdo con lo que está pasando, no pueden estar de acuerdo con lo que está sucediendo, con las órdenes que les están dando de más arriba, sean de los cubanos, sean de los círculos bolivarianos, sea de lo como le quieran poner hoy en día a la distorsión que han convertido la institucionalidad militar. Entonces, yo sí creo que aquí le han hecho un gran daño a la institucionalidad. Y hoy en día estamos comenzando a ver cómo por primera vez se están dando cuenta que tienen que volver a su foco, volver a sus raíces. ¿Y a su raíz cuál es? La Constitución. Y yo creo que esto ha sido una muestra muy positiva, y creo que se van a seguir dando estas muestras poco a poco. Piensa que en un periodo muy corto de tiempo se han dado unas demostraciones muy contundentes con respecto a las posiciones de los militares. Sin embargo, esas imágenes son dolorosas, y escuchar esos testimonios de los militares venezolanos que llegan a Colombia con el temor de morir por haber huido del régimen de Nicolás Maduro. Es el caso, vamos a revisar algunos casos que nuestros enviados especiales Carlos Albino e Idania Chirinos en la frontera lograron tomar. El sargento Rey Prieto, quien a su llegada a la zona fronteriza rompe en llanto al saber que ya finalmente estaba seguro.
Vamos, véngase, viejo, véngase. Corriendo desesperadamente llegó a Colombia el sargento segundo de la Guardia Venezolana, Rey Prieto. Tranquilo, te entiendo, repertorio colombiano. Tranquilo. Cruzaba asustado por las inhóspitas trochas que comunican a Venezuela con Colombia. Aquí todavía estamos en el monte, salga ya. Cuando le dijimos que ya había logrado llegar a territorio seguro, se arrodilló y empezó a llorar. ¿Por qué está llorando ahorita? Por abandonar a mi familia, mi mujer, mi hija. ¡Ayuda! Por todo y por la alegría de ya estar en territorio. Ya basta de tanto sufrimiento. Basta ya de todo. Basta de reprimir a la gente. Esas son las órdenes que nos dan, reprimir. El sargento sigue el camino con ayuda de un civil. Los militares. Este lo guió hasta Migración Colombia. El soldado le dice por qué le dio la espalda al régimen de Maduro. ¿Cuáles son esas órdenes que usted no quiere cumplir, sargento? Remitir contra el pueblo. Trabajar al lado de esos colectivos que lo que hacen es matar a la gente allá. ¿Está trabajando? ¿Lo están obligando a trabajar con los colectivos? Sí. Mientras que nosotros dormimos en el piso, ellos duermen ahí. Ellos duermen en las camas y eso. Aún está cansado. Tuvo que correr para escapar de Venezuela y no ser agredido. Los venezolanos, al verlo llegar, lo aplauden. Alegre, feliz y contento. El sargento segundo de la Guardia Venezolana, Rey Prieto, aseguró que hace varias semanas había tomado la decisión de huir del régimen de Maduro. Cuando encontró la oportunidad, logró cruzar la frontera por el río Táchira. En la entrada de Migración Colombia, sintió más tranquilidad al ser escoltado por militares del ejército colombiano, quienes los resguardaron hasta un lugar seguro. El ejército los recibe, los escoltan, los llevan así. Rafael, vemos la angustia sobre todo de estas personas al pasar a la frontera y uno se pregunta, bueno, tomaron la decisión por lo que dice Giovanna, sin duda alguna, pero por ejemplo la familia de estas personas en su mayoría ya lograron también salir de Venezuela. Para que tomen esta decisión tienen que haberlo tenido planificado, Rafael, ¿usted cree? ¿O una cuestión voluntaria de ya no puedo más con esto? No, es dramático lo que está sucediendo al pueblo venezolano y evidentemente también los militares. Quienes más sufren son los soldados, las personas de menor rango, ¿no? Está esa expresión que ustedes han indicado en el programa Zoom La Noticia, pero hay muchas otras. A mí me tocó muchísimo una en la cual el sargento José Gómez indicaba que él tenía que cruzar la frontera a Colombia porque hace 2 meses atrás su niño de 2 meses necesitaba oxígeno, fue a un hospital, no consiguió el oxígeno y entonces el niño murió. Como el civil que estando del lado también colombiano marchaba y protestaba para el cese de la usurpación con una pequeña cajita, ahí estaba incinerada los restos de su hija. Esto es lo dramático que está padeciendo el pueblo venezolano. Ha indicado ahí el sargento de que existe un acompañamiento de algunos agentes de las Fuerzas Armadas con lo que son los colectivos. Los colectivos son civiles armados por el régimen y en el cual también se señalan, y hay fotos donde aparece Iris Varela, que es la ministra para las cárceles en nuestro país, para los asuntos penitenciarios, donde estas personas están con armas largas y ejerciendo pues una presión, asesinan a las personas. Nosotros cuando llegamos el día 22 a San Cristóbal, estado Táchira, y vamos a bajar a Ureña, a San Antonio, que es el límite con Colombia, uno de los vehículos donde iban los diputados fue interceptado por 6 personas civiles con armas largas, ¿no? Le quitaron los celulares, le quitaron todas las pertenencias a los diputados. Esa es la realidad en la cual nosotros nos encontramos. Ahora, ellos van acompañados de su familia, en algunos casos sí. En otros casos van acompañados de su armamento, en otros casos van de civiles. Lo cierto es que no habiendo coordinación interna, de manera dispersa se está haciendo esta importante movilización. No tenemos duda nosotros que en corto tiempo esto se va a ir
incrementando progresivamente. Sin embargo, no queremos solo fijar, esto es muy importante lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, de ahí que el presidente constitucional Guaidó ha alertado, ha invitado que nosotros no hacemos gestos, sino nosotros lo que hacemos es esto, es abrazar a los venezolanos, pero debemos nosotros también ver cuáles son los otros escenarios, el escenario internacional, la denuncia ante la Corte Penal Internacional, lo que se dio el 23 en la frontera colombiana es un delito de exterminio y eso está establecido en el Estatuto de Roma. Por cierto, el Estatuto de Roma fue firmado por el padre del usurpador Maduro y la fiscal estaría en la obligación entonces de dictar medidas preventivas para que no sigan muriendo venezolanos. Cada 10 minutos muere un venezolano. De tal forma que el llamado de la Asamblea Nacional del presidente Juan Guaidó es que sigamos adelante. Todos los escenarios tienen que ser trabajados por nosotros. Viene una serie de movilizaciones importantes y en las próximas horas vamos a acompañar al presidente constitucional encargado, Juan Guaidó, que va a entrar nuevamente a tierras venezolanas. La pregunta de hoy, los militares que huyen de Venezuela representan un quiebre en la estructura militar que sostiene Nicolás Maduro. El hashtag de hoy es Zoom Militares y es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Leandro dice que los militares están tomando la decisión de desertar del régimen de Maduro. Es una luz de esperanza para Venezuela. Eso indica que no tiene el apoyo de la Fuerza Armada. Liliana comenta que no es suficiente con que unos pocos militares le den la espalda a Maduro y salgan del país. Debe darse una acción masiva y contundente. Y Clemencia dice, esto no sirve de nada si dejan sus armas en Venezuela. Se necesita que los militares ayuden a recuperar las armas de la República y las pongan a servicio del presidente Juan Guaidó. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy el tema es si los militares que huyen de Venezuela representan un quiebre real en la estructura militar que sostiene a Nicolás Maduro. NTN 24 y Noticias RCN revelaron las impresionantes imágenes obtenidas por nuestra enviada especial a la frontera, Daina Chirinos, en las que se observa el paso desesperado por las trochas de militares y también de civiles de todas las condiciones que necesitan pasar con urgencia a territorio colombiano. Esta es otra historia. Los militares venezolanos que están pasando a través de las trochas lo están haciendo de la siguiente manera y lo pueden ver aquí. Traen el uniforme en una bolsa, en un maletín, doblado en alguna parte que no sea visible en dado caso de que las autoridades venezolanas los encuentren en el camino. A mis espaldas, a la derecha, hay uno de ellos a quien hemos encontrado en la trocha. Se está cambiando, está colocándose el uniforme para poder ingresar a territorio colombiano con el uniforme puesto y presentarse a las autoridades. Estamos de manera, como decirlo, de prisioneros. Nosotros no podemos pensar diferente a ellos porque simplemente nos meten presos. Y bueno, el Venezuela está en un estado muy crítico. No nos alcanza el sueldo para la comida, ni para la familia, ni nada. Entonces queremos un futuro mejor. ¿Ha sido muy dura la represión allá? Sí, bastante, muy fuerte. Estuvo muy feo. Vivo ahí detrás de la parte del cementerio en San Antonio. Hubieron muertos, heridos. Todo fue terrible. ¿Y si no pasan? No comemos. No comemos porque nosotros trabajamos pasando a este lado a comprar las cosas y no podemos trabajar por el cierre de frontera. Y así como hacemos, tenemos que venir a buscar la comida del comedor para poder sobrevivir. Hasta ahí por lo menos. Lo que vemos son venezolanos que vienen y van, compran productos del otro lado para llevarlos a Venezuela. Y otros, como la señora que acabamos de encontrarnos en el camino, trae a sus niñas para en los comedores que tiene la iglesia del lado de Cúcuta. Si no pasa, no comen. Si no pasa, no se alimentan. Es la realidad de todos los días. Giovanna, hay un artículo en el New York Times que dice las deserciones en Venezuela son un revés para Maduro, pero son insuficientes para la oposición. ¿Usted comparte ese titular? Bueno, en realidad creo que esto es un proceso. Esto es un proceso, no es una cosa tan blanco y negro como lo pueda ver el New York Times.
Creo que esto es un deterioro, esto es el resultado del deterioro. Primero, no podemos olvidar, no podemos sacar de contexto que esto es un proceso que tiene 20 años y que esto es el resultado de la situación que tenemos hoy, es el resultado de eso, de estos 20 años de deterioro que también se ven reflejados en las Fuerzas Armadas. Puede ser que no sea suficiente ni para un lado ni para otro, pero creo que vamos en el camino correcto. Creo que vamos en el camino correcto de la historia por primera vez, que es el camino de las Fuerzas Armadas ir hacia el camino de la Constitución y de reconocer a Juan Guaidó como presidente, que es lo que está en la Constitución. Al fin y al cabo, Rafael, también lo que está pasando es que los militares que están saliendo de Venezuela, pues, discúlpenme que lo vuelva a decir, están saliendo, no se están quedando, como uno pensaría, para rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro. El hecho que salgan, ¿en qué termina aportando cuando dicen que es que los militares tienen la fuerza para sacar a Nicolás Maduro, Rafael? Sí, son dos visiones. Algunos pueden indicar, bueno, más de 4 millones de venezolanos que han huido del hambre y la inseguridad porque no se quedaron en Venezuela para luchar, ¿no? Y ellos están haciendo su lucha desde el exterior. Tanto es así, es por eso que tenemos el acompañamiento de más de 50 países. El apoyo humanitario es la articulación de muchos venezolanos que están en el exterior, ¿no? Y hay otros venezolanos que nos quedamos en Venezuela y decimos vamos a trabajar desde aquí. En ambos lados es importante ese trabajo. 400 más militares que van a ir aumentando, ciertamente eso va a abonar, y su misión, la misión de vida, lo que le ha llevado es que de esa manera ellos van a seguir teniendo contacto con la familia militar de sus respectivos países, con sus militares. Y el otro tema que hay que tener en cuenta es que no podemos tomar en cuenta solo los números. Hay un programa de huelgas caído en las fuerzas policiales, en las Fuerzas Armadas. Te voy a dar el caso de Ureña. En Ureña a mí me correspondió estar como diputado desde el día 21, primero para apoyar y darle las gracias a lo más granado de los artistas iberoamericanos o occidentales para recoger más de 100 millones de dólares para la ayuda humanitaria, que por cierto, bueno, ya sabemos que fue parte quemada por el usurpador Nicolás Maduro. Y después entonces para realizar un trabajo a fin de facilitar la entrega de esos insumos y esos alimentos. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, toda la población de Ureña, una población modesta de más de 50.000 habitantes, estaban en la calle porque lo que se tomó fue unos containers que la noche anterior fueron soldados a los puentes de San Antonio, del puente de Simón Bolívar. Y ahí se produjo la protesta cívica y pacífica. Llegó un momento que los componentes militares no eran suficientes. Vimos también cómo algunos disparaban perdigones a quemarropa. Yo tuve una denuncia en un centro hospitalario muy modesto también de Ureña, donde tuve que acudir. Por cierto, hago esta salvedad y este paréntesis. El médico me decía, mira, aquí pasó esta mañana un muchacho que se le fracturó el brazo y me dijo, póngame un torniquete que yo vuelvo a salir. Ese es el espíritu corajudo de los andinos del estado Táchira, y esa acción sangrienta de algunos componentes de las Fuerzas Armadas, ¿qué indican? Indican evidentemente que, como lo hemos enunciado en muchas oportunidades, se ponen unos asesinos las vestimentas de las Fuerzas Armadas y atacan. A la final en Ureña, ¿qué fue lo que hicieron? En horas de la tarde la población estaba toda en la calle y tuvieron que sacar entonces los grupos armados civiles. Al día siguiente llegó, como dije hace poco, pues Iris Varela con un contingente de presos de la cárcel de Uribana. Esa es la tragedia que está pasando en nuestro país, de tal forma que no podemos medir solo los más de 400, al día de hoy van a ser mucho más, sino lo que está allá dentro. La procesión va por dentro y allá adentro progresivamente nosotros vamos a avanzar a la liberación de nuestro país. De todas maneras, Giovanna, ¿sí podríamos decir que Maduro tiene la lealtad de los altos mandos? ¿Eso es claro aún?
Bueno, tiene la lealtad porque ellos no tienen más nada que hacer. Ellos no pueden hacer otra cosa. Eso ya se convirtió en una mafia. Ellos, si salen de ahí, van presos. Entonces ellos tienen que quedarse ahí. No tienen otra opción. Tienen que luchar hasta el final. Y creo que por eso es que están cerrando todas las posibilidades de negociar, de dejar una puerta abierta para poder hacer otra cosa, para poder buscar una salida pacífica. Yo creo que por eso es la razón por la cual están cerrando todas las puertas, porque no tienen más opciones. Pero con respecto a con lo de Iris Varela y todos estos grupos armados y el espacio que están dejando estos militares a los que tú hacías referencia cuando están saliendo para el lado de la frontera, yo quería hacerte un comentario con respecto a esto. Yo creo que no son espacios que ellos están abandonando. Ellos están saliendo, pero yo creo que ellos van a ser una pieza fundamental para recuperar la democracia del país. Van a ser una pieza fundamental para ayudar a cualquier otro tipo de acción que va a venir a futuro muy pronto para ayudar a Venezuela. Esto no ha acabado aquí, todavía esto es un proceso que está caminando. Esto es algo que está en ebullición todavía. Esto no ha terminado, vamos muy bien. Y yo creo que estos militares, estos muchachos que han cruzado del otro lado de la frontera, ellos van a ser una pieza fundamental. Ellos no dejaron sus armas allá ni se las entregaron a estos círculos bolivarianos. Estos grupos que maneja Iris Varela ya están armados desde hace mucho tiempo. Ya ellos están armados porque han utilizado las armas, no solamente de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, sino de la FARC y de quién sabe qué otros grupos armados y están armados desde hace mucho tiempo, incluso dentro de las cárceles venezolanas. Entonces yo creo que ellos que están hoy fuera y que tomaron esa dura decisión van a ser una pieza fundamental en la ayuda de la reconstrucción de la institucionalidad y de las Fuerzas Armadas y de la colaboración del siguiente paso que se puda tomar Giovanna, en el corto plazo. Aunque estén por fuera, aunque sigan saliendo y lo que sigan es huyendo en lugar de quedarse a tratar de sacar a Nicolás Maduro, aunque estén fuera, ¿sirven? Sí, Andrea, creo firmemente en eso. Creo que ellos van a ser de gran ayuda. Conocen perfectamente dónde están, vienen de allá adentro, conocen ese monstruo en lo que convirtieron la Fuerza Armada venezolana, la conocen, saben lo que está pasando. Entonces yo creo que ellos van a ser de gran ayuda. Hay unas primeras declaraciones que también son muy impactantes de los militares que llegan a Colombia y fue la del oficial Miguel Tolosa. Él reveló que tenían órdenes directas del régimen para disparar contra la población civil durante la jornada del sábado que pretende ingresar la ayuda humanitaria. Escuchemos. ¿Cuál es su nombre? Miguel Tolosa, Miguel Tolosa. ¿Qué rango es usted? Sargento mayor de tercera. ¿Por qué hoy hace esto? Claro, leal a Juan Guaidó, presidente, nuestro comandante jefe Juan Guaidó. Ahora, ¿qué está pasando? El gobierno quiere masacrar al pueblo. El gobierno quiere masacrar al pueblo. La orden es masacrar al pueblo. Sacaron los colectivos y sacaron los presos de la calle para darle plomo al pueblo. Rafael, sin duda es muy fuerte lo que escuchamos y luego de esas declaraciones pues se han ido probando algunas cosas como que han sacado presos a la calle, etcétera. ¿Usted coincide con Giovanna que pese a que estén afuera serán un pilar muy importante para lo que viene, Rafael? O insisto, y perdón que yo parezca que quiero llevar el debate a eso, pero es lo que me interesa realmente saber, porque sí hay posiciones que cuestionan realmente lo que está pasando, que no son tan positivas o no lo miran con tanta claridad como ustedes y dicen, es poco, es insignificante y aparte están saliendo, no se están quedando en Venezuela. ¿De qué sirve todo esto, Rafael? Sí, como lo plantea Giovanni, en un sentido adecuado, algunos se van y ellos ejercen su lucha desde afuera, con su familia, y eso hay que respetarlo. Como dije antes, más de 4 millones de venezolanos se han ido, huyendo del hambre, huyendo de la inseguridad. Hay otros componentes adentro, donde siguen denunciando, siguen registrando. Fíjese lo que acaba de decir este mayor, en la cual da las instrucciones para asesinar a venezolanos. Los indios pemones, que por los lados del Estado Bolívar, muy organizados, hicieron que
pudieran entrar la primera parte de la ayuda humanitaria por el Estado Bolívar. Acto seguido fueron asesinados 4, sin embargo, el diputado Trujillo de la Asamblea Nacional, que le correspondió ir al Estado Bolívar, indica que son más de 25 pemones que fueron asesinados. Ahora, ¿por qué creemos nosotros de que se activa las alarmas del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas? Porque esto no es un tema solo de una mala política de un presupuesto, sino que hay un Estado delincuente que ocupó los puestos de la administración pública, y así como el narcotráfico en Colombia en su momento quiso ocupar y quiso comprar y llegó a puestos de la Asamblea Nacional y después saltar la designación de jueces o magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y gracias a Dios que eso fue cercenado, se fue podado. Conceptualicemos lo que es Venezuela, donde los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Michael Moreno tiene un prontuario judicial. Yo fui presidente del Colegio de Abogados de Caracas y la Federación de Abogados de Venezuela, donde le indicamos al Consejo de la Judicatura que un funcionario como Michael Moreno con prontuario policial no podía entrar dentro del Poder Judicial. Y mire dónde está, en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, todos estos elementos hacen que, conectados con otros instrumentos, no debemos ver solo que son 400 personas. Hay un mundo de descontento en las Fuerzas Armadas, hay un mundo de descontento en toda la sociedad venezolana. Y alerto lo siguiente: así como después de 70 años el comunismo cayó sin una bala, porque se derrumbó este sistema, este régimen del usurpador de Nicolás Maduro, se está derrumbando. Y nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo de la Asamblea Nacional en conexión con la gente para dar el último empujoncito, siempre bajo el contexto de nuestra Constitución y abrazados a los principios de libertad nuestros. Quiero integrar también a este debate, nos ha regalado unos minutos, Pedro Pedrosa. Él es consultor político, militar retirado. Señor Pedrosa, gracias por acompañarnos, bienvenido. Le voy a hacer la pregunta que estamos haciendo a nuestros televidentes. ¿Esos militares que han huido de Venezuela representan realmente un quiebre en la estructura militar que sostiene a Nicolás Maduro? Buenas noches, Andrea. Disculpa la demora, que entre encontrarme en otro compromiso aquí en la ciudad de Madrid y llegar y algunos problemas tecnológicos, se me hizo muy difícil conectarme antes. No se preocupe, lo entiendo. Mira, Andrea, y valoro su opinión. Gracias. Andrea, fíjate, ese escenario idílico que está describiendo el diputado Rafael Veloz, a quien conozco y le tengo estima, es eso, es idílico. Y es consecuencia de una cantidad de eventos que han ocurrido en estos 20, es idílico porque en estos 20 años la oposición, el único mensaje que ha tenido hacia las Fuerzas Armadas es el de llamarlo que cómplice. Mire, si Rómulo Betancourt le hubiese hablado a los militares perejimenistas, como le ha hablado a la oposición venezolana a los militares chavistas, Marcos Pérez Jiménez hubiese gobernado hasta el día de su muerte. La oposición no sabe hablarle a las Fuerzas Armadas y creen que las Fuerzas Armadas es lo que fue en algún tiempo, una estructura piramidal donde el de arriba manda y el de abajo obedece. Hoy el de arriba no manda, hoy el de arriba infunde miedo, y el de abajo, además de que está sometido al voto de obediencia, está lleno de miedo porque un militar, el único empleador que tiene un militar es el Estado, porque sus familias están en Venezuela. Esos 400 militares que se fueron, que son muchachos seguramente muy honestos y que han dado ese paso por encontrarse la situación como se encuentra en Venezuela. Desde Colombia no son más que ciudadanos venezolanos. Ya ellos no son militares, ellos son militares en Venezuela, no son militares en Colombia. Eventualmente, una vez que caiga la tiranía, porque mi mensaje no es en lo absoluto a favor de la tiranía, una vez que caiga la tiranía, esos jóvenes podrán volver a sus cargos activos dentro de las Fuerzas Armadas, pero de momento no significan un quiebre. Y no significan un quiebre, entre otras cosas, porque la dirigencia opositora venezolana parece querer gobernar con la misma cúpula militar que ha estado hasta ahora.
Y esa cúpula militar, lo que tiene que hacer el presidente Guaidó es darlos de baja, es dar un decreto dándolos de baja y designar un alto mando con quien espero yo que ellos ya se hayan reunido. O sea, la cúpula política venezolana ya tiene que tener contactos con las Fuerzas Armadas. ¿Qué están esperando? ¿Que los militares se rebelen por generación espontánea después de 20 años de desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas? Apreciado diputado Veloz, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque nadie se lanza al vacío sin tener garantías de que tiene un paracaídas. Y esa ley de amnistía no es en modo alguno una garantía para nadie, porque los honestos no van a querer que los retraten en el mismo saco que a los delincuentes que manejan el cartel de los soles. De modo que esto está ocurriendo porque en 20 años la cúpula política opositora no se ha preocupado por entender a las Fuerzas Armadas. No se ha preocupado por entender señor que Pedrosa, no son una cuerda de millonarios. Claro. ¿Usted coincide entonces ¿Perdón? que lo que está sucediendo, que esta salida de militares de Venezuela, que el número a hoy nos parece impresionante en Colombia y nos parece fuerte en Colombia, realmente no le está haciendo ningún daño a Nicolás Maduro? En lo absoluto. 400, a ver, mire, esto que voy a decir es muy duro, pero la oposición venezolana tiene planificado o ha estado contemplado dentro de sus planes organizar una contra como se le organizó a los nicaragüenses en la década de los 80. Me pregunto, no sé, no tengo idea. Pero yo me sé la respuesta. Por supuesto que no. La oposición venezolana no tiene esos sus planes. La oposición venezolana cree que estos 20, que son corresponsables de paso. Y atenta, Andrea. Todo mi apoyo para el señor Juan Guaidó, pero para que haga las cosas bien. Porque en el tema militar han venido de desacierto en desacierto. Hace tiempo ha debido el señor Juan Guaidó, el ingeniero Juan Guaidó, presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, lanzar un decreto hacia las Fuerzas Armadas, preocuparse por tener dentro de su equipo... Que diga que, señor Pedrosa. Mire, en las Fuerzas Armadas venezolanas hay por lo menos 4 promociones, entre ellas las de padrino, que ya están sobregiradas en su tiempo de servicio. Esas promociones hay que dar de baja. Los militares quisieran escuchar que se desactiven de inmediato los cuerpos de guardia territorial y de milicia bolivariana, que no son parte de las Fuerzas Armadas constitucionalmente. Constitucionalmente las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Entonces ha debido dar de baja a el generalato, que de paso legalmente por tiempo de servicio ya terminaron sus 33 años de servicio, la promoción de Padrino López, la promoción de Ceballo Ichazo, quedan los comandantes generales, destitúyalos, nombre nuevos comandantes generales, nombre un ministro de la Defensa, sea civil militar retirado o sea militar activo, porque ustedes, espero yo, diputado, que tengan ya negociaciones adelantadas con las Fuerzas Armadas. Porque por desgracia, Andrea, nosotros no somos Suiza ni somos los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros somos Venezuela. Y parte del poder político en Venezuela, y hoy más que nunca, parte de ese poder político es las Fuerzas Armadas. Si ustedes no han conversado, no tienen gente dentro de las Fuerzas Armadas, que tenga, entre otras cosas, no se vayan a buscar al director del círculo militar. Tienen que buscarse gente que tenga poder de fuego. Giovanna, ¿qué piensa usted de lo que está escuchando el señor Pedrosa? No, yo en realidad estoy de acuerdo que él tiene que ejercer su poder. Él tiene que ejercer su poder como presidente. Y lo está haciendo porque el señor Pedrosa es muy... está cuestionando la forma en que lo está ejerciendo, sobre todo con los militares. Le pregunto a usted, ¿lo está ejerciendo? Bueno, quizás le hace falta ejercer su poder con respecto a los militares, ya que estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. Él tiene que cambiar a la cúpula militar. Lo que pasa es que la otra cosa con la que difiero es, no se puede ir hacer una contra como fue en Centroamérica, porque en Venezuela las armas las tiene solamente el ejército. En Venezuela solamente las armas están en manos del ejército. El armamento está en manos... ¿De dónde viene la violencia? La violencia viene de manos del ejército, de nadie más. Entonces, por eso ayer yo puse un tuit que era justamente antes de ayer, poder que no se tiene se pierde. O sea, el poder él debe ejercerlo. Entiendo que estos son acontecimientos que suceden hora a hora y que él no está en Venezuela. Pero él tiene que... Bravo.
Sí. Él tiene que un segundito, Venezuela. Pedro, termina Giovanna su idea y voy con usted. Giovanna, rápidamente. Él tiene que regresar a Venezuela a tomar acción una detrás de la otra. Entiendo que el tiempo es muy corto, ¿no? El tiempo que tiene como presidente interino. Sí, señor Pedrosa. Bravo, es que no, Giovanna, es que en realidad no discrepamos en lo absoluto. Por supuesto que no va a armar, o sea, eso de armar una contra es porque a mí me preguntan, ¿estos militares son útiles? Bueno, si van a armar una contra, sí, pero eso es algo que no ha pasado ni siquiera por la cabeza de la oposición venezolana. O sea, a mí me preguntan, ¿estos militares sirven? Para estos que se fueron sirven si termina de ejercer el poder el presidente interino y ellos regresan a Venezuela. ¿Sirven estando en Colombia? No, para nada. Son parte de la estadística de 1 millón y pico de venezolanos que se encuentran ahorita en Colombia. Mis votos son para que estos muchachos, que seguramente son de lo mejor que hay en la Fuerza Armada, tengan la posibilidad de regresar al país a reinstitucionalizar la Fuerza Armada. Exacto, esa era mi pregunta, Giovanna, Pedro. O sea, es loable y uno entiende que esta gente quiera salir por miles de circunstancias que Giovanna lo podía sobre la mesa y también el diputado Veloz. Pero yo les preguntaba, ¿de qué sirven afuera del país? Pedro. Yo te voy a decir para qué sirven, Andrea. Yo te voy a decir para qué sirven. A ver. Sirven para facilitar inteligencia. Para eso sí. Para eso sí. Pero entonces yo me pregunto. Una cosa que usted dice, Pedro, discúlpeme, para facilitar inteligencia, y hay quienes ya desde Colombia están diciendo, ojo, puede ser inteligencia de Maduro. ¿Eso es posible también? ¿Podría haber? Absolutamente. Por supuesto que ahí puede haber oficiales o sargentos que le dijeron, váyase para allá para ver qué están haciendo. Claro que sí puede haber. O sea, pero que es de doble filo. Para los procesos de inteligencia, existen los procesos de contrainteligencia. Mire, cuando la oposición venezolana decidió por fin tomar el paso de poner una locomotora enfrente de la locomotora del gobierno, han debido tener listas de las promociones oficiales, han debido tener identificados oficiales, porque si creen que las Fuerzas Armadas va a actuar como un ente autónomo que va a agarrar y va a optar entre la Constitución y toda la desinstitucionalización de estos 20 años. Bueno, mire, si los venezolanos recién estamos entendiendo el artículo 333 y 350, es lo mismo que le pide usted a los militares entender el artículo 328, que es el que dice que la Fuerza Armada es una institución esencialmente profesional, sin militancia política, que se apega Eso no lo pidan, porque en estos 20 años ha ocurrido un proceso de desinstitucionalización, que además está reforzado por un aderezo que Norberto Bobbio, en su libro Estado, Política y Sociedad, dice muy claramente, que es que las alianzas más fuertes están constituidas en torno al delito. Entonces, si nosotros afirmamos con la vehemencia que lo hacemos, que hay una cúpula militar que está involucrada en casos de narcotráfico, tenga por seguro que así se odien entre ellos, esa adhesión es máxima y ellos con esa adhesión van a someter al miedo y a la represión dentro de la institución militar. En Venezuela se ve a los militares como unos traidores, pero pocas personas saben lo que se pasa en los grados de coronel, teniente coronel, en los grados medios, grados bajos, y no te quiero decir ni en la tropa y en los grados de sargentos y suboficiales. Son esclavos prácticamente, con sueldos de miseria, pero sometidos a un gran miedo. Porque los militares, a mí por mucho tiempo, los pocos militares que han hablado conmigo, porque fuimos compañeros de promoción, me dicen, mira, Pedrosa, el chavismo está arruinando el país, nos pagan mal, pero ¿sabes qué? No se meten con nosotros como hacen ustedes. Eso es lo otro, la falta de garantías dentro de la institución militar de qué les va a pasar en un eventual nuevo gobierno. Vamos a una pausa, si les parece. Muy interesante, señor Pedrosa, y todos los que nos están poniendo sobre la mesa de realmente un contexto de entender qué es lo que está pasando con la huida de los militares a Colombia. Y la pregunta de hoy es si los militares que huyen de Venezuela representan un quiebre en la estructura militar que sostiene a Nicolás Maduro. El hashtag de hoy es #ZoomMilitares. Ingrid dice que solo han sido 411 los militares que han desertado, aún quedan más de 200.000 militares en Venezuela, sin contar los colectivos chavistas. No es mucho lo que se
se logra con la deserción de algunos. Juan dice que esto es una muestra de que los militares están cansados de la dictadura y de que no son leales al régimen como ellos han querido hacer ver. La estructura se quiebra poco a poco. Sandra comenta, por el momento se han sublevado oficiales de rangos bajos y medios. Hace falta que esto llegue a los comandantes y generales para poder lograr el objetivo. Tenemos una gran audiencia a esta hora, que estamos en Suma la Noticia. Los militares que huyen de Venezuela representan un quiebre en la estructura militar que sostiene a Nicolás Maduro. No quiero dejarlos por fuera, nuestros televidentes son militares. Luciano dice que este es el inicio para lograr el quiebre de las Fuerzas Armadas de Maduro. Los militares que han cruzado la frontera son el impulso para que los demás también lo hagan. Tenemos muchísimos mensajes. Santiago dice que los desertores de las Fuerzas Armadas solo son efectivos militares que Maduro puede reemplazar con los colectivos chavistas. Esto no se va a quebrar por unos pocos que crucen la frontera. Ariana dice, ellos son la evidencia de la crisis en Venezuela, pronto serán muchos. Este es el inicio del quiebre de la estructura militar que sostiene a Maduro, de eso no hay duda. No tengo más tiempo ya, pero quiero agradecerle a Giovanna Quina, internacionalista, a Rafael Veloz, a Pedro Pedrosa por todos sus aportes. Quiero hacer otro programa así, parecido, con más interés y más contexto de lo que está pasando para que nos ayuden a entender qué significa lo que sucede en estos momentos en Venezuela y en Colombia. Mil gracias, señores. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.